Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, buenos días, tardes o noches, desde nos escuchen, otra semana con ustedes. Todo esto gracias a usar cubrebocas y lavarnos las manos continuamente. Esperando que todos ustedes también lo estén haciendo. Mario, ¿cómo estás? Pues hola Gonzalo, estoy muy bien, mi familia también, espero que la tuya también se encuentre muy bien y pues hola Gracias, a toda Mario. nuestra audiencia. Pues aquí estamos con ustedes en un episodio más, esperando pues que se encuentren de la mejor manera, que se encuentren muy bien, con todo el ánimo y aún no estén con el estrés de estar encerrados. Y pues no aflojen las medidas de distanciamiento social, pues a pesar de que ya estamos pasando supuestamente a semáforo naranja. Y pues cuídense mucho, síganse cuidando y a ver, arranquémonos. ¿Con qué vamos a empezar a hablar el día de hoy, Gonzalo? Así es, Mario, como dices, no dejen de cuidarse. Y pues bueno, fíjate que el programa pasado me dejó muchas ideas para pensar en dónde pasar mi tiempo ahora que pues ya ese semáforo naranja se esté pasando a verde y descubrir ese peculiar aroma que mencionamos en ciertos horarios en los bosques. Y también aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar con el tema de hoy. Quiero mandar un saludo y agradecimiento a la comunidad de BCAP, en la que agentes de cambio como tú y yo tenemos un espacio para encontrar más gente con estos mismos intereses y oportunidades y a la vez crear redes para optimizar nuestros proyectos. Entonces, si nos están escuchando, dense una vuelta, bkaab.com, ¿no? Pero ahora sí, después de este comercial, este saludo, este paréntesis, el tema de hoy. Mario, pues no sé si tú recuerdes, en la universidad ahí veíamos y dentro de programas pasados, hemos mencionado biodiversidad. Entonces, pero ahora yo vengo así para consultarlo con la gente que nos escucha, si sabe cómo se mide la biodiversidad, ¿no? Entonces, ese tema lo tocamos mucho. Sí, Mario. No digo, es una muy buena pregunta que tendríamos que responder para la gente que tiene este interés, ¿no? Sobre pues esta cuestión de biología y demás, y sobre todo pues para las personas que nos están escuchando y no tienen esa formación pues en ciencias biológicas, y pues vamos a tratar de explicarlo, ¿no? De la manera más sencilla posible. Y pues empecemos por hablar que los bosques son los lugares abarrotados, ¿no? Es el hogar aproximadamente del 80% de la biodiversidad terrestre en el mundo. Y pues millones de especies conviven, compiten y dependen, ¿no? Unas de otras para poder sobrevivir en este mundo cruel y desdichado, el cual pues muchas veces estamos destruyendo. Y pues bueno, ¿no? Esta increíble biodiversidad o la gran cantidad de especies que se encuentran dentro de estos ecosistemas, pues es una de las razones claves para poder proteger todos estos bosques. Evidentemente, pues para preservar la gran variedad de vida que existe en este hermoso planeta llamado Tierra. Así es, Mario, y como con estas bellas palabras de introducción, pasemos a comprender, ¿no? Las formas en que colegas, biólogos o ecólogos, incluso otra clase de científicos, evaluamos la diversidad. Ahora, para la gente que nos escucha, vamos a imaginarnos un bosque o una selva, algún ecosistema que quieran. Pero bueno, yo voy a usar el ejemplo del bosque, ¿ok? Entonces, este bosque está dividido por un río. Cerremos los ojos. Coaching ya aquí también, ¿no es cierto? Imaginemos un bosque, entonces, está dividido por un río, y aunque esté dividido, sigue siendo un bosque, ¿no? Pero las comunidades de especies de flora o fauna difieren ligeramente en el lado izquierdo o el lado derecho del río, ¿no? Entonces, si dibujamos un límite alrededor de cualquier parte del bosque y contamos el número de especies que ahí encontramos, tenemos una medida de la riqueza de especies.
o de cuántas especies tenemos. Ujú. Entonces, esto en el lenguaje científico se le denomina como diversidad alfa. Pero espera, la riqueza por sí sola pues no muestra toda la imagen completa pues de este bosque, ¿no? Imaginario en el que todos estamos. Evidentemente, pues al enumerar las especies que se encuentran de cada uno de los dos lados del río, eh, no nos permite comparar de una manera real, por así decirlo, y tendríamos que hacer pues esta cuenta de de las dos comunidades, ¿no? Que existen tanto de un lado del río como del otro lado del río, porque cada una va a tener pues sus particularidades. Y a estas particularidades pues tendríamos que denominarlas como una diversidad beta, que se conoce como pues la rotación de especies o la cantidad de especies únicas en cada uno de los dos lados. Y aunque pues de cada uno de los lados del río puede albergar más especies, pues el otro puede tener un ensamblaje de especies, es decir, como una riqueza de más especies, pues muy particular o más grande que la otra. Entonces, pues esto lo convierte en un importante contribuyente a la biodiversidad general del bosque. Por ejemplo, pues no es lo mismo hablar de un bosque en donde solo hay una especie o dos especies de pino, hablar de un bosque en el cual está compuesto pues por diferentes especies de pinos, de oyameles, de encinos y algunas otras especies, ¿no? Como nos podremos imaginar, pues la descripción de este segundo bosque en donde hay más especies de diferentes, bueno, sí, más especies diferentes a los pinos, pues es un espacio pues más diverso, más biodiverso, y al existir esta gran complejidad de diversidad y de variedad de especies, pues permite que otras especies, en este caso pues ya sea de flora o de fauna, pues puedan encontrar un espacio en donde vivir y evidentemente pues ser más rico, ¿no? A uno de estos índices o una de las formas en las que uno puede medir esta biodiversidad o diversidad, pues es el índice de Shannon, el cual pues nos habla del panorama que podría tener un bosque en cuanto a la abundancia y a la riqueza de especies y medir de esta manera pues qué tan biodiverso o qué tan diverso es un ecosistema y da como las pautas para poder conservarlo de una mejor manera. Así es, Mario, ese índice de Shannon que para los colegas que nos escuchan, ya sean biólogos, psicólogos, pues es como el pan de cada día. Si vas a muestrear, entonces lo tienes que traer bien acá en la cabeza. Pero seguimos con esto. Los científicos o los colegas combinan estas dos medidas utilizando una variedad de ecuaciones e índices, como menciona Mario, uno de ellos es el índice de Shannon, para calcular el valor total de la biodiversidad o lo que se le conoce como diversidad gamma para todo el ecosistema, en este caso nuestro bosque, ya con este lado A y B o lado 1 y 2. Entonces, este valor nos proporciona una herramienta para ayudar a los conservacionistas a comparar la relativa diversidad de ecosistemas o regiones y comenzar a priorizar las áreas de mayor preocupación para la protección. A pesar de la utilidad de la diversidad gamma para determinar un valor de biodiversidad para una comparación relativamente fácil, hay algunas cosas que las estimaciones numéricas de la biodiversidad no transmiten o no las contemplan. Así es, pues por un lado, el simple hecho de contar especies, pues es más complicado de lo que uno podría pensar. Las estimaciones del número total de especies en este planeta fluctúan enormemente. Se habla, pues por ahí de que existen, pues, de 3 millones a 100 millones, pues, de especies en el mundo, y las mediciones, pues, más precisas hasta el momento, pues, están hablando de ahí de 8 millones de especies. La mayoría de estos, pues aún no están descritas por la ciencia, o sea, las especies, pues que no se han contabilizado, que no se han descubierto aún. Así es que todavía hay mucha oportunidad para todos aquellos que andan en el campo, pues descubrir una especie nueva en cada visita, solo es cosa de poner toda la atención del mundo. Entonces, pues, al intentar numerar todas estas especies, para incluso, pues, una fracción de un ecosistema, siempre habrá algunas que no se van a detectar
por la enorme magnitud de especies, es decir, como si uno se viciara, ¿no? Cuenta un árbol y piensa que el que sigue pues es idéntico al otro, pero tal vez tenga algo diferente, ¿no? Y pues se puede como Así ahí es. pasar. Entonces, pues a esto hay que agregar el hecho de que dibujar una línea entre una especie y otra, pues no es tan simple como separar cuadrados de los círculos. Las llamadas especies crípticas pueden parecer casi indistinguibles de las especies ya descritas, pero difieren lo suficiente a un nivel genético como para formar su propio grupo taxonómico. Así es, entonces aquí ya, digamos que se nos complica un poquito la labor o nos da más chamba, nos los diversifica con los avances, por ejemplo, en la secuenciación del ADN, la detección de estas especies se está volviendo más fácil, pero estos avances también han abierto un nuevo nivel de biodiversidad a considerar. Entonces, la diversidad genética dentro de una sola especie también es importante para conservar, ya que más versiones de genes y los rasgos que controlan le dan a una especie una mayor posibilidad de sobrevivir a diferentes perturbaciones. Una de estas que hemos tocado mucho en este programa es pues el cambio climático, ¿no? Entre Claro, más diverso sea genéticamente una especie, pues más chances tiene de sobrevivir. así es, y también que se adapte a estos cambios, ¿no? Ya lo decía el buen Carlitos Darwin. Y pues bueno, no más allá de la dificultad de obtener un recuento preciso sobre las especies existentes, pues las mediciones de la biodiversidad general no siempre representan la importancia relativa de ciertas especies para la salud del ecosistema. Algunas especies clave tienen pues un impacto descomunal en las funciones del ecosistema, lo que significa que un cambio dramático en sus poblaciones o su pérdida total pues puede cambiar el equilibrio completo de este ecosistema. Un ejemplo pues muy común en nuestra carrera son los lobos del parque Yellowstone, en donde pues al inicio pues la gente los cazó porque pues no les gustaba que estuvieran ahí, ¿no? Prácticamente los desaparecieron en la zona y pues esto causó daños catastróficos en el ecosistema. Pero al darse cuenta tiempo después que era algo importante dentro del ecosistema, pues comenzaron a reintroducirlos en el parque, pues provocando cambios dentro del mismo, inclusive en las mismas especies, alterando pues el comportamiento de las que eran sus presas y se vuelven a convertir en sus presas. También alteró pues la distribución de las plantas, recreó muchos nidos que se habían perdido, sobre todo para pequeños mamíferos como los castores y los zorros, e incluso pues modificó la geografía física del paisaje. Se dice que pues modificó cómo los ríos atravesaban este parque. Este tema lo podríamos tocar pues muchísimo más a fondo si les interesa y pues contarles a detalle esta historia que a muchos biólogos pues nos toca el alma, la mente y el juicio. O bien, pues pueden ver ahí un documental, hay muchísimos en internet, si no les interesa escucharlo de nosotros. Sobre todo hay uno que se llama los lobos que cambian los ríos, que describe exactamente qué es lo que sucedió históricamente con esta cuestión de los lobos en el parque de Yellowstone, y te habla pues justamente del impacto de la presencia o ausencia pues de las diferentes especies claves dentro de los ecosistemas. Así es un documental muy bonito, un caso de historia dentro de esto de la ecología y de la biología, pues muy importante y describe otros procesos que son el efecto cascada, etcétera, etcétera. Entonces, son cosillas ahí que si les gustaría que tomáramos más, como este caso de la medición de biodiversidad, que son temas un poquito ya más metidos a la ciencia biológica, ciencia de la ecología, más que un poquito más hacia la sustentabilidad, pues podemos trabajarlo aquí para explicárselo y seguirlo desglosando en este tipo de coaching ambiental, ¿verdad? Pero bueno, ya como un poquito de conclusión, se debe considerar una gran variedad de factores al evaluar qué áreas, requieren las protecciones más rigurosas para la biodiversidad. Regresando o volteando a ver otra vez a nuestro bosque imaginario, podemos hacernos ciertas preguntas.
como qué pasaría si algunas de las especies que se encuentran en el lado A del río no solo fueran únicas en esa región, sino que no se encontraran en ningún otro lado del mundo. O si las mariposas encontradas en A y B tienen variaciones únicas en un gen. O si la existencia del bosque en sí dependiera de una sola especie de árbol. ¿Qué protegeríamos entonces, no? Aquí puede interaccionar con nosotros en Facebook, en Instagram, con alguna de esas preguntas. ¿Y cómo lo harían ustedes, no? Ya uno como los que son colegas, pues sabemos que implica como, pues hacer un análisis, bla, 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 pero así, ojo de A buen ojos de buen cubero. cubero. Exacto. ¿Ustedes qué harían, no? Está como la pregunta que te hacen, ¿no? Que te estás, eres el que decide por dónde va el tren pues en las vías, ¿no? Si se va por un lado de la vía, mata a una persona, y si se va por el otro lado de la vía, mata a 5. Entonces tú tienes que tomar la decisión de qué es lo que va a suceder y a quién vas a matar, o qué solución puedes dar. Exacto. Y así justamente, ¿no? Es esta cuestión de que por eso existen diferentes organismos que se encargan del estudio de las especies, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, dentro de la NOM 052, espero no equivocarme, se habla justamente de las especies que son especies clave, especies endémicas, especies en peligro de extinción, etc., etc., y de la importancia de poder cuidar cada una de estas especies. Pero como bien lo dices, ¿no? No es una cosa de, pues bueno, salvamos a la especie clave y ya, ¿no? Las evaluaciones finalmente tienen que ser muchísimo más holísticas, sobre todo del valor de la biodiversidad en una región. Y sobre todo se debe tomar en cuenta, pues, las complejas interacciones que suceden entre las especies, ya que, pues, a menudo en estas interacciones, de las que, pues, dependen muchísimas veces los servicios ecosistémicos, y evidentemente, pues, la humanidad dependemos de esos servicios ecosistémicos, así que si uno desaparece una especie o se pierde una especie y se va a la basura el servicio ecosistémico que daba la especie o daba el bosque o daba ese espacio, pues los humanos estaremos cada vez más afectados. Así es, digamos que ya es como, no es como nos enseñan en ciencias naturales en la primaria o en la secundaria, que es la cadena, ¿no? La cadena trófica, sino es una red de interacciones, y no sabes que de repente el carnívoro, pues, va a comer ciertas especies de hongos o de alguna otro vegetal por algún caso, o no es un carnívoro estricto, sino también tiene de repente una dieta omnívora, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro de una sola especie depende de la existencia continua de otras especies de las que podemos contar. Entonces, al salvaguardar la biodiversidad, nos protegemos a nosotros mismos, ¿no? Incluyéndonos, pues, a nosotros los humanos. Así es, y tan complicada es esta cadena trófica de la que mencionas, que muchas veces cuando desaparece, en este caso hablabas de un carnívoro, pues en muchísimas ocasiones llega otro carnívoro a sustituir el lugar que esta especie ocupaba, ¿no? Y podría verse no alterado el ecosistema, o podría verse sí alterado porque no existe alguna otra especie que pueda sustituir el lugar. Entonces, pues sí, no es tan lineal como lo mencionas, ni tan lineal como nos los enseñan, pues, en primaria, secundaria y prepa en ciencias naturales. Así es, y también ahí como para complemento para los que nos escuchan, no es lo mismo tener un carnívoro, un mamífero grande de carnívoro, no sé, yéndonos a la península y que digamos, tocamos madera, se extingue o se va o se desplazan todos a Centroamérica porque en Centroamérica no va a pasar un tren a la mitad, ¿no? Entonces, pero tenemos otro carnívoro que es un ocelote o un jaguarundi, pero pues son
como se les conoce acá entre los compas, pues los mesocarnívoros, ¿no? O sea, no son carnívoros de talla grande y no van a comerte lo mismo que un jaguar. Entonces, ahí habría una alteración, aunque digamos, se está sustituyendo ese lugar que ocupaba el jaguar, ¿no? Entonces, para que lo contemplen en sus respuestas. Y efectivamente. Y no sé, ¿alguna otra conclusión que tengas, Mario? Pues a modo de conclusión y a resumen a todo lo que ya hemos dicho, has mencionado y demás, pues sí, las cosas no son tan sencillas como nos las enseñan, pues sí, en educación secundaria, prepa y demás, ¿no? O sea, todo es muy complejo, sobre todo cuando se habla de las interacciones entre las diferentes especies existentes en el planeta, ¿no? Y en este caso, pues nosotros somos formamos parte de esa cadena trófica, por así decirlo de alguna manera, pero pues muchas veces estamos involucrados a todos los niveles y pues las afectamos directamente, ¿no? Y alteramos todos los ciclos de cada una de ellas en todos los ecosistemas que se puedan imaginar actualmente en este planeta Tierra. Así es, entonces con esto estaremos concluyendo este programa, ya para que cuando mencionemos biodiversidad, pues tengan en cuenta que hay alfa, beta, gamma, y que pues hay que echarle a la matemática también, pero pues que nosotros vamos a hablarlo ya un poquito más fluido, porque pues esperemos que con esto ya entiendan un poquito más de esas interacciones y relaciones que existen en la apreciada naturaleza. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre, Mario, estar acompañado de ti. Y no sé, ¿qué nos espera? Pues esperemos que nos toque, que esperemos que sea lo mejor y todo esto vaya a mejorar ahora con las nuevas relaciones en el Tratado de Libre Comercio, en las cuales ya dijeron que se va a poner por encima el cuidado de la naturaleza, pero pues quién sabe. Ya iremos viendo qué noticias nos encontramos por ahí. Pues sí, ya veremos, ya les traeremos un mix ambiental o algún otro tema la siguiente semana. Por lo tanto, síganse cuidando, síganos dando like, compartiendo y escuchando en su plataforma de podcast favoritos. Sería todo por mi parte, Mario. Muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo la otra semana. Así es, como ya lo dijeron, no olviden suscribirse, darle like y recuerden que nos vemos todos los lunes a partir de las 12 del día, pues ahí en sus plataformas favoritas. Si quiere vernos las caras, pues en YouTube. Y si no, si solamente quiere escuchar nuestras melódicas voces por cualquier plataforma de podcast. Nos estamos viendo y pues cuídate mucho, Gonzalo, estamos en contacto y nos estamos viendo para el siguiente episodio. Nos vemos, Mario, que estés bien. Nos vemos, cuídate. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.